No son solamente árboles ni yuyos, no son solamente pájaros ni insectos. El quitipili no es un gato montés, aunque de repente pueda parecer. No son unos cuises, es este quiz. Esta yarará, este caraguatá único, con su centro rojo como la sangre de una mujer. Si alarga la vista donde la calle baja, llega a ver el río, un resplandor que humedece los ojos. Y otra vez, no es un río, es este río. Ha pasado más tiempo con él que con nadie. Bienvenidos a esta charla de Infobae Leamos. Este es un párrafo de No es un río, la última novela de Selva Almada, con quien tengo la suerte de compartir esta charla. Hola, Selva. Hola, ¿cómo estás? Selva nació en Entre Ríos en 1973 y seguramente ya está cansada de que le pregunten qué tiene que ver esto de haber nacido en una provincia con el tipo de literatura que hace. Publicó, entre otros, El viento que arrasa y Ladrilleros, y además El mono del remolino, un librito que armó con sus apuntes del rodaje de Sama, la película de Lucrecia Martel. Todos tienen un aire, un habla, personajes de provincia. Así que eso, contame cómo fue eso que vos dijiste, de tratar a la vez de eludir el color local y sin embargo hacer una literatura de provincia. Bueno, esto empezó un poco con la poesía, que yo no escribo poesía, pero en una época había empezado a escribir una serie de poemas sobre la infancia, sobre mi infancia, y entonces ahí empezó a aparecer como este universo, los personajes de pueblo, los personajes que yo había conocido en mi infancia, la manera de hablar, el lenguaje. Ese libro de poemas fracasó, escribí 2 poemas y después no pude hacer ningún otro que me convenciera, que me gustara. Entonces dije, bueno, pero me gusta esto de contar estas escenas de mi propia biografía. Y ese fue un libro de cuentos que se llama Niños, una especie de Nuber, libro de cuentos. Y bueno, y ahí me di cuenta que aparecía algo de esa provincia que yo había dejado ya, porque ya vivía en Buenos Aires, pero que me seguía apareciendo y que me seguía interpelando de alguna manera. Y bueno, y ahí empecé a escribir un poco más en esa dirección o buscando a ver de qué manera todo eso podía volver a traerlo. Pero vos decías alguna vez que tenías como un rechazo a la idea de color local. Sí, de hecho cuando yo vivía en Entre Ríos había empezado a escribir ya, hacía unos años, no había publicado nada, pero escribía. Y mis cuentos de esa época son en no lugares, ¿no? Como más los personajes, modernos, claro, y los personajes no tienen nada que ver con la provincia, ni con lo pueblerino. Porque lo que había leído hasta ese momento, que era bastante poco, lo que te daban en la escuela. Después empecé, cuando estudiando el profesorado de literatura, ahí sí empecé a leer un poco más de entrerrianos que se salían un poco de ese folclorismo, que era lo que a mí me molestaba mucho. Por ejemplo, ¿quién? Y para mí fue muy revelador Celarayán. Poeta. Poeta, pero tiene una novela que cuando la leí me voló la cabeza y dije, pero se puede hacer todo esto con la lengua, con el habla además del lugar, digamos, de la provincia. Tiene una novela que se llama La piel de caballo, que transcurre en Buenos Aires, porque es un provinciano que vive en Buenos Aires, pero está absolutamente impregnada de ese sonido, del sonido de la oralidad y del decir de las provincias, ¿no? Entre Ríos está acá nomás. Entre Ríos está muy cerca, sí. O sea, ¿vos sentís una diferencia tan grande como para que valga la pena hacer una literatura con eso? Sí, hay una diferencia muy grande, porque estamos cerca de Buenos Aires, pero nos sentimos más cerca de Uruguay que de Buenos Aires. Los entrerrianos tenemos más que ver con los uruguayos que con los... ¿En qué cosas? Bueno, en un ritmo interno, me parece, que tiene la provincia y que tiene el Uruguay. Además de que tomamos mates todos, pero creo que tiene que ver, sí, con
Sí, con un ritmo, un quedo, con una manera un poco más relajada o pausada de ver y de entender las cosas. Tu literatura, me parece, tiene esta cosa pausada y como que muchas veces se detiene en el detalle y en cierta belleza de las palabras, pero también una cosa descarnada. O sea, hay que tal vez a veces uno piensa en la experiencia del campo. Vos no sos una persona de campos, una persona de pueblo, pero hay cierta cosa de campo, de la relación con los animales, que puede ser a la vez dulce y salvaje, como ser brutal. Sí, pasa que yo me crié en un pueblo, pero vivíamos en la periferia del pueblo, ¿no? Ahí casi donde ya terminaba el pueblo y empezaba el campo. Entonces había una semi-ruralidad que no era no era la vida del campo, pero sobre todo el tema de los animales, en mi casa criaban gallinas, criaban patos y eso. Era muy habitual estar jugando en el patio y la abuela torciéndole el pescuezo a la gallina que después veíamos en la mesa. A esas cosas me refiero, ¿no? Y así con los vínculos también. Y sí. Después, cerca de mi casa y de la casa de mi abuela, donde estábamos mucho tiempo cuando éramos chicos, pasaba la ruta, entonces también eran, viste, las mascotas atropelladas por los camiones brasileros que en los 80 venían a raudales, pasaban por ahí. Y había como una forma, me parece, más natural o una relación más natural con la muerte y cómo nos introducían a los chicos en eso, ¿no? Como que no había, era algo más que sucedía como parte de la vida y las muertes violentas también eran parte de la vida. ¿Y con la muerte y la reproducción? La muerte y la reproducción. Te pregunto porque al estar cerca del mundo animal a veces ves la muerte y la reproducción. Sí, sí, también. Sí, siempre había, el pueblo estaba lleno de perros que andaban sueltos por ahí, o sea que yo tengo el recuerdo así bastante terrible de una perra que teníamos, que en un momento estaba en celo y me la acuerdo abajo de la lluvia siendo cogida por un perro y era como una imagen que me había... O sea, había algo ahí fascinante y horrible al mismo tiempo y oscuro al mismo tiempo. Claro. Pero claro, era habitual que lo viéramos. ¿Vos tuviste como una idea de hacer una política no porteñocéntrica? Diciendo, me voy a ubicar en este lugar y voy a construir esto porque existe. Sí, creo que no fue al principio tan consciente y creo que con el transcurso de los años y de los libros y del trabajo con la literatura se fue volviendo cada vez más, sí, no solo consciente, sino como una postura y una apuesta política, decir, también está toda esta otra literatura que no pasa por Buenos Aires y que tiene un valor enorme. En ese sentido también armé la librería esta. Sí, lo que te iba a preguntar. Una librería online que se llama Salvaje Federal y que justamente está focalizada en las editoriales y los escritores de las provincias. Contá un poquito cómo es ese trabajo y por qué no estaba, o sea, ¿qué lugar viene a llenar? Primero habíamos pensado en que la librería fuera física y la íbamos a poner en Buenos Aires porque las tres socias de la librería vivimos acá. Vino la pandemia, cambiaron los planes porque ya no nos cerraba tener un local y ahí apareció la idea de la virtualidad, o sea, de la librería online. La primera idea fue, vamos a poner una librería. ¿Qué característica puede tener esa librería en la ciudad de Buenos Aires? Que hay un montón de librerías preciosas. Y yo dije, ¿por qué no? Por mis vínculos, por los gran cantidad de autores que yo conocía, de viajar a las ferias o también de haber vivido la mitad de mi vida en Entre Ríos. ¿Por qué no hacemos una librería y traemos los libros de las provincias acá a Buenos Aires? Esa fue como la primera... ¿Conocías a los autores o entre las tres conocían a los autores? Sí, o sea, conocíamos, sobre todo yo, bastantes, y una
vez que la librería se lanzó, bueno, empezaron también las editoriales a contactarnos y a mandarnos a sus autores. Pero bueno, pero lo que estuvo piola de esto que se tuvo que reconvertir por la pandemia fue que finalmente la librería online tiene la cosa verdaderamente federal que queríamos darle digamos, al proyecto. Porque hay mucha dificultad, no es solo la dificultad que los autores lleguen a Buenos Aires o los libros lleguen a Buenos Aires, sino que hay mucha dificultad para circular entre las mismas regiones, o entre regiones, o incluso dentro de la misma provincia. Muchas ciudades chicas no tienen librerías, hace décadas que no tienen librerías. Entonces, bueno, esto de que sea una tienda online permite que tengamos lectores y gente que nos compra libros en todo el país. ¿Y están haciendo eso, llevar de una provincia a otra provincia? Bueno, tenemos la librería, la gente compra de distintas provincias, compra libros de otras provincias. Y digo, ¿ves cómo ocurre esta cosa que no pase por Sí. Buenos Aires? Sí. Sí, tenemos, o sea, la mayoría de nuestros compradores y compradoras son de las provincias. De hecho, tenemos también un club del libro que lo armamos el año pasado, que se llama Remanso Salvaje, y te diría el 60-70% de los socios son de las provincias. Es como un oxímoron, ¿no? Remanso salvaje. Sí, sí, pero bueno, era como la idea de seguir usando el nombre. Y también esta idea digamos, lo de Salvaje Federal fue también como un guiño a Salvajes Unitarios, pero también esta idea de una literatura silvestre en el sentido de, bueno, de no canónica, ¿no? De bueno, autores que hay que ir a buscar, a descubrir, que no son los que te enseñan en la universidad ni los que están en los suplementos de los diarios. ¿Tenés algunos autores para recomendar de esos que no conocemos porque no salen en esos lugares? Sí, tengo varios. Bueno, Estela Figueroa, que es una poeta santafesina que a mí me encanta y que está publicada en Buenos Aires, pero bueno, ha hecho toda su obra y vive en Santa Fe. Tiene un libro que se llama El hada que no invitaron, que es su obra reunida. Después, otro libro que a mí me encantó, que lo descubrí en la librería, ya teniendo la librería, que se llama Mi hogar de niebla, que es es una novela, pero de una poeta entrerriana que murió muy joven, a los 20 y pico de años, de tuberculosis. Y bueno, esta es una novela autobiográfica de su estadía de 6 años en un hotel, en una residencia para tuberculosos en Córdoba en los años 30. Emma Barrandegui, también otra entrerriana que está en la misma editorial, que es la editorial de la Universidad de Entre Ríos, que es buenísima, tiene una colección de literatura genial. Después bueno, del sur tenemos una poeta que se llama Karina Rita Medina, que también publica en una editorial del sur que se llama Tanta Ceniza, que tiene bastante publicado de poesía esa editorial. Bueno, Caballo Negro, que es de Córdoba, que tiene novelas buenísimas, que incluso hace traducciones. Ahora en el club que estamos mandando ahora, en el envío de ahora, tenemos una novela de ellos que es una novela en realidad de Pavese, pero traducida por un traductor y poeta cordobés, que es Silvio Matoni. Bueno, y esos cruces también nos gustan, ¿no? Como que apoyar a editoriales que además se hagan esa apuesta de traducir autores de otras lenguas y publicarlos en las provincias. Me parece genial eso. Silvia, ¿qué pasó con tu propia lengua después de tantos años de vivir en Buenos Aires? Como 20, ¿no? Sí, ya hace como 20. Bueno, yo no noto que haya cambiado mucho, pero cuando voy a la provincia me dicen que sí. Pero igual, sí, qué sé yo, trato de... Yo como trabajo mucho con
con ese material, que es el material de la lengua oída y hablada, sobre todo en la infancia y en la la adolescencia. Trato de que eso esté siempre presente en mí, aunque no lo use cuando hablo, pero que sí esté presente en la escritura. Me interesa como seguir trabajando con esa poética. Porque más que una manera yo cuando incorporo este habla o esta manera de hablar en los libros, siempre lo hago más que, o sea, no para dar idea de verosímil ni pensando en el verosímil, sino por la música que genera. Entonces, me parece que esos giros, esas frases hechas, esos dichos pueblerinos, o bueno, las palabras que a veces aparecen en guaraní, aunque Entre Ríos no está, digo, no hablamos guaraní, pero hay cosas que vienen por la cercanía con Corrientes. Todas esas cosas para mí funcionan en el texto como una música interna del relato. Es una textura que le da la frase. Claro, es una textura. Yo me preguntaba si no te daba miedo perder eso, si te das una vuelta por allá para refrescar cada tanto, como a que se vaya, digamos. Sí, bueno, yo voy bastante porque mi familia vive allá y además voy a otras provincias y tengo buen oído y buena memoria para recordar eso que escucho en otros lugares, ¿no? Donde a mí me parece genial eso de Argentina, que al ser un país tan vasto, cada zona, cada provincia tiene su propia manera de llamar las cosas y Celarayán en esta novela que yo nombraba hace un rato, en realidad él decía, él había también conocido en las pensiones acá en Buenos Aires y que yo, provincianos de distintas partes, y él había viajado bastante a Santiago del Estero, a otras provincias que no eran Entre Ríos, y como de ahí recogía y traía. Y esta novela, La piel de caballo, tiene eso, mucha mezcolanza de cosas oídas en distintos registros, digamos. Me gustaría preguntarte un poquitito por tu trabajo con el libro en el rodaje de Sama, que lo que tiene en particular es que en lugar de concentrarse en lo que estaba pasando detrás de adelante de la cámara, digamos, de estaba pasando en los actores y la historia central, se concentró en esas especies de extras que eran los QOM que participan del rodaje y cómo se callaban, qué decían entre ellos cuando no estaban en cámara. Contame un poquito de ese trabajo, cómo fue hacerlo y los resultados. Bueno, a mí me invitaron a hacer un libro, me invitaron a ir al rodaje y a después escribir lo que yo quisiera sobre ese rodaje. Y a mí, yo conozco bastante el Chaco, sabía que la película se iba a filmar buena parte en Formosa y en Corrientes, y estaba como bastante interiorizada del tema de los COM y por el Chaco y de la manera muy, muy pobre en la que viven, de cómo los han sacado del campo y los han llevado a todos hacinados a la ciudad. O sea, en Formosa y en Chaco también, en Resistencia, hay unos barrios gigantes en la ciudad que son los barrios el barrio Toba o el barrio de los COM, y ahí viven en condiciones muy, muy pobres, de mucha pobreza y de mucha marginalidad y de mucha también marginación por el resto de la población, ¿no? Como marginados por el resto de la población. Entonces, también me interesaba sabía que en la película iban a trabajar actores no profesionales que pertenecían a estas comunidades, así que todo eso me interesaba. No sabía después qué iba a hacer con eso. Primero no sabía con qué me iba a encontrar cuando estuviera y después qué forma iba a poder tener ese libro. Y en realidad tiene la forma que es bastante particular porque es un libro muy breve, con textos muy cortitos. Es una crónica, pero yo decidí escribirla en tercera
persona, o sea, son como pequeñas fotos o escenitas sueltas de lo que transcurría bueno, en eso, en los momentos muertos del rodaje, en los momentos de descanso. Fui también al barrio y fui y hablé estuve charlando bastante con una de las mujeres que trabajaba en la película, pero que además era una referente de su barrio. Y de ahí sale un texto que es, digamos, yo apenas lo edité, es casi toda la conversación que tuvimos y cómo ella me contó cómo había salido del campo, del monte, y había venido a vivir a la ciudad. Y bueno, después hay otras cosas de los actores, también chiquitas. Y fue un libro que nunca se integraron con los demás. No, lo que pasa es que también digamos, la gente de la comunidad son muy ariscos. Sí, era difícil la integración. Pero vos conseguiste acercarte. Yo conseguí acercarme en realidad gracias a Verónica Souto, que era la que fue la persona que hizo el casting y bueno, y ella un poco me habilitó a mí también, por ejemplo, poder ir a visitar a esta mujer y charlar con ella. Después hay cosas que aparecen en el libro que son cosas que me contó la propia Verónica, que ella había asistido a eso en los castings, no sé, por ejemplo, que hay una mujer que llega al casting y cuando ve a todos, bueno, qué sé yo, la gente que estaba ahí con la cámara y esto, ve a los blancos y empieza a gritar que se tienen que ir, que les dice a las otras mujeres que no se pueden quedar ahí, que se vayan porque las van a matar, o sea, como cosas obviamente que traía de registros de su infancia o de que le habían contado sus ancestros bueno, qué sé yo, ahora se está haciendo el juicio por, ahora se me fue el nombre, pero Napalpí, ahí va. Digo, todas esas cosas que probablemente se les habría contado a su abuelo, porque ella no era tan